Quiero terminar con esta tercera parte donde yo he estado enseñando acerca de la madurez espiritual. He estado enseñando en estos últimas 2 semanas atrás, lo pueden entrar también en nuestra página y puede ver también las otras enseñanzas que he dado acerca de la madurez espiritual. Pero es muy importante que tengamos esto nosotros claro, especialmente como creyentes. Si tal vez usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, considere lo que usted va a aprender hoy. Porque esto es algo que toda la humanidad necesita, lo que es ser maduro como persona, ser maduro en tu rol, en tu función. Los hombres como cabeza en el hogar, el hombre cuando hace su rol, hay orden en su casa. La mayoría del desorden que hay en la casa es cuando cada uno no conoce su rol o no lo entiende o lo malinterpreta. O cruzan los roles donde el hombre entonces no toma su lugar y la mujer entonces le toca tomar la batuta. O al contrario entonces donde el hombre toma su lugar o la mujer quiere. Pero ¿qué pasa? Que a través tristemente por las influencias del sistema del mundo, por las influencias demoníacas, por las confusiones, malos entendidos, las ofensas y todo esto, los roles hoy en día se han distorsionado y no se están cumpliendo dentro de la casa. Parte del proceso de la madurez es Dios hacerte quien Él diseñó que tú seas. Que todo hombre, que todo marido en la casa sea el hombre que Dios diseñó que tú seas. Para que entonces tú entres y seas uno con tu cónyuge y juntos puedan edificar un hogar sano, saludable, donde el Espíritu de Dios está presente en tu casa, donde el reino de Dios se establece. Porque cuando Cristo está en el hogar, el reino de Dios se establece. Y con donde se establece el reino de Dios, es como el cielo en la tierra, es como la plenitud del cielo de Dios en tu hogar, en tu presencia, en tu corazón y en tu vida. Pero para que esto se pueda manifestar en tu vida, es importante entender de que Dios quiere llevarte a un nivel de madurez y de crecimiento como creyente, sobre todo como cristiano. ¿Por qué? Porque como les enseñé la semana pasada, eres un representante del Dios invisible aquí en la tierra. Tu fruto habla por ti. La mayoría de las personas que no conocen a Dios van a interpretar a Dios por aquellos que claman ser hijos de Dios o cristianos. Así es que el mundo va a interpretar a Dios. De hecho, le puedo decir, por testimonio, por mal testimonio, por malos ejemplos, conceptos erróneos que yo tenía de la iglesia y de la vida, yo no iba a la iglesia. Por los ejemplos de otros, por la mala conducta de otros, o mi concepto que yo tenía erróneo de las iglesias, yo decía, ahí a la iglesia, ¿a qué? Yo voy allá, porque tenía un concepto erróneo. Cuando Dios se me revela a mí en una época, en una situación muy difícil en mi vida, es en ese momento cuando Dios se manifiesta en mi vida, que fue una prisión federal de esos hace 22 años, donde yo tuve un encuentro con Dios, tuve 2 sueños que me impactaron, no lo entendí en el momento porque no conocía a Dios, pero después de ahí me invitaron a un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico fue donde yo empecé a entender acerca de un Cristo que pagó en la cruz por mí, para pagar por todos mis pecados del pasado. No solamente los míos, pero los suyos también. Pagar por todos mis pecados y a perdonarme y limpiarme en el poder de su sangre. Ya entonces me hace apto para yo tener una relación con Dios. Porque cuando primero Dios me habló en sueños, yo me acuerdo que yo vi unas alas en este sueño, vi unas alas que me arropaban, pero yo no conocía a Dios. Y en este sueño yo sentí esta ala que me arropaba y me daba un sentido de que todo iba a estar bien. Y yo estaba en el peor momento y la etapa de mi vida, me encontraba yo en ese momento. Y en este sueño, yo no le pedí a Dios sueño, yo no le pedí a Dios, yo no tenía interés de buscar de Dios, sino que yo estaba en el momento vulnerable, necesario, que en ese momento preciso es donde Dios se me revela en un sueño y me arropa y me dice todo va a estar bien. En ese sueño yo sentí una paz que no me quería despertar. Cuando me despierto yo dije, pero ¿qué quiere Dios conmigo? Eso fue en el 2002. ¿Qué quiere Dios conmigo? Si desde el 92 lo que hice fue vender droga por 10 años. ¿Qué quiere Dios conmigo? Yo no entendía en ese momento qué era lo que Dios quería conmigo, pero ya Dios me estaba condicionando el corazón para lo que Él tenía preparado. ¿Qué era lo que Dios tenía preparado?
poco día después, me invitan a un estudio bíblico y empiezan a hablar del Cristo resucitado. Y empezaron a hablar un lenguaje que yo tenía un concepto erróneo por estos malos ejemplos que yo le había dicho de personas que clamaban ser cristianos, pero daban un mal ejemplo. Y este es el concepto que yo tenía, pero cuando conoces la verdad es lo que te hace libre. Cuando usted viene a congregarse es a recibir la verdad de la vida, que es lo que te hace libre. No solamente, pero esta verdad es lo que te lleva entonces a corregir cosas en tu vida para que entonces tú puedas avanzar a lo que es el crecimiento y la madurez espiritual. Y entonces en este estudio bíblico que estaban haciendo dentro de una prisión federal, empezaron a hablar un lenguaje, empezaron a hablar acerca del amor de Dios, el perdón de Dios y la oportunidad para un nuevo comienzo en la vida. Y en ese momento, que fue día después del sueño, me acordé del sueño y entendí que Dios me estaba llamando. Y un llamado de Dios es simplemente una invitación que Dios te hace a entrar, a recibir el regalo de la vida eterna que Él tiene para darte. Esa vida eterna es un nuevo comienzo que Dios tiene para ti. Ese nuevo comienzo, yo me acuerdo de mi nuevo, yo no sé de usted, pero yo me acuerdo de mi nuevo comienzo. ¿Cuándo ustedes se acuerdan de su primer comienzo cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador? De ese momento en adelante hay demasiado testimonio para que alguien me diga a mí que esto es una religión y que eso no funciona. Hay demasiado testimonio. Yo soy un testimonio caminando de 22 años atrás, que lo que Cristo empezó en mí en ese estudio bíblico cuando lo recibí como Señor y Salvador, 22 años después, hoy en día estoy parado aquí haciendo lo que estoy haciendo como pastor. Si 23 años atrás alguien me hubiese dicho que yo iba a ser pastor, yo no se lo hubiese creído. Yo le hubiese dicho que está loco. Nunca en la vida pensé que yo iba a estar aquí delante de personas haciendo lo que yo hago. Era una persona muy insegura. Los que me conocen de mi pasado, yo era de hablar muy poco. Kelvin, yo era de hablar muy poco. Y como yo no hablaba mucho, la gente no podía medir mi corazón. Pero yo estaba bien herido del pasado, bien frustrado por situaciones que yo he vivido, traicionado en relaciones que yo había tenido antes, y todo esto me formó a ser la persona que Dios diseñó, que Dios no diseñó que yo sea. El sistema del mundo me quiso dar formación. Hoy en día, cuando venimos a los pies de Cristo, lo que venimos es con una formación del mundo, herido, aplastado, acabado, tristemente angustiado, en depresión, opresión, y todo lo que termina en Sion, en todos los problemas que el mundo puede presentar para darte forma, para distorsionar tu carácter. En esa misma condición fue que yo vine a los pies de Cristo. Y yo me imagino que en esa misma condición la mayoría de ustedes vinieron a los pies de Cristo. En esa condición, de aquí en adelante, cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, de ahí en adelante es donde empieza este proceso de crecimiento y madurez espiritual. Hoy en día yo soy un producto, después de 22 de ser el hombre que Dios diseñó que yo sea, el marido que Dios diseñó que yo sea. Hoy en día mi matrimonio puede tener paz, puede ser un matrimonio saludable, porque Dios agarró, me reformó, me reconstruyó en el interior, me ha hecho el hombre que Él diseñó que yo sea, para que hoy en día yo pueda ejercer mi rol correcto y pueda tener un matrimonio saludable en mi casa, en estos tiempos, le estoy hablando de estos tiempos. Por eso, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Muchos que me conocen de años atrás pueden decir: existe un Dios poderoso por lo que ha hecho en mi vida. Ahora, en estos 22 años quiero continuar enseñándole acerca de lo que es la madurez y el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le ahí, no solamente no es que usted va a ser parte de una religión y va a empezar a congregarse, no consiste en eso nada más. El congregarse es necesario. La palabra de Dios dice que es necesario y se hace por costumbre. Porque aquí es donde usted recibe palabra, aquí es donde usted es edificado. Es aquí donde conoce la verdad que te hace libre de aquellos malos conceptos. Y esos conceptos se manifiestan en conducta y decisiones que tomamos. La conducta y las decisiones que usted toma habla de su condición de corazón. Las peores decisiones que usted ha tomado en la vida habla de la condición de su corazón. El deseo de Dios en el momento que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador es encaminarte a crecer, a madurar como persona. Y cuando entonces eres un fruto ya maduro, vas a dar el fruto que puede representar a Dios, un Dios invisible. Y muchos pueden decir: no, la verdad que Dios tiene poder, transformó tu vida. Yo quiero el mismo Dios, ora por mí porque veo que Dios hace mucha cosa linda en tu vida. Es porque usted es luz.
luz, es el ejemplo de Dios aquí en la tierra, pero no puede ser luz, no puede ser un buen ejemplo hasta que no des fruto de madurez, fruto de crecimiento que representa un Dios invisible. Por eso quiero terminar con esta serie. La semana pasada le estuve hablando acerca de las señales de la inmadurez, de cómo no es, que no es la madurez espiritual, que no tiene que ver con la edad específica. No tiene que ver qué tiempo llevas en el Evangelio, porque hay personas con años en el Evangelio, con años congregándose, pero brincan los procesos, no quieren darse o entregarse para que Dios lo pase por el proceso de la madurez. Le hablé también de lo que es la madurez y que todo es basado en la relación personal que tú tienes con Dios, con el Padre Celestial y el Espíritu Santo para el crecimiento de la madurez. También les hablé acerca de Jesús, de que Él crecía, dice la Biblia, que Él crecía en 3 áreas, y Él crecía en sabiduría, dice la Biblia. Él dice también que Él crecía en estatura y Él crecía en gracia. Jesús mismo tuvo que aprender a ser obediente, porque la obediencia es lo que te mantiene bajo la bendición. La obediencia, uno de los frutos de una persona madura, es que es obediente a Dios y a su palabra. Una persona madura tiene la capacidad de relacionarse con Dios y operar en el poder de Dios para caminar en obediencia. Les hablé también acerca de las señales de la inmadurez. Por eso quiero continuar en adelante ahora de cómo la madurez espiritual se mide. La madurez espiritual se mide, número 1, por la relación que tú tienes con Dios. Número 1, la madurez tuya como cristiano se mide por tu relación, la relación que tú tienes por Dios. La relación que tú tienes con Dios. Número 2, también la madurez como persona espiritual también se mide por las decisiones que tú tomas. Por las decisiones. Y esto le digo, esto le cabe al creyente como al no creyente. Las decisiones que tú tomas, pero las decisiones tú las tomas basado a lo que tú piensas y como tú eres, lo que tienes en tu alma. Por eso es que el interés de Dios después que tú conviertes es empezar a madurarte. ¿En qué área que Dios empieza a madurarte? Anótalo, Dios empieza a madurarte en tu carácter. En tu carácter. Pero no vamos a malinterpretar lo que es carácter, porque la gente piensa que es un carácter fuerte. Que ese es carácter de verdad. No, le puedo decir eso. Yo he conocido mucha gente humilde, manso, con mucha autoridad financiera, con mucha autoridad, pero bien manso. ¿Ha conocido usted de gente con posición de poder? Pero cuando lo conoce son gente muy humilde, son gente muy mansa, que saben manejar presión, saben manejar crisis. No cualquier cosa los sacuda. Eso es una característica, eso es una señal de una persona madura. Las decisiones que toma, las decisiones que tú tomas es basado a lo que tú piensas. Entonces, esos pensamientos vienen de carácter. Dios quiere madurar tu carácter, porque es el asiento moral donde tú tomas decisiones entre lo bueno y lo malo. Una persona madura sabe interpretar, y uno de los ingredientes necesarios para madurar es la sabiduría que Dios te da. Eso he estado hablando. La sabiduría que Dios te da, te la da por revelación para que las decisiones que tú tomes en la vida, en tu matrimonio, con tus hijos, aún en el aspecto financiero, cuando caminas con sabiduría revelada, que viene de Dios, cuando tú te sometes, cuando tú la buscas, la sabiduría, Dios te la da para que la camines y la pongas en práctica. Eso entonces da fruto de madurez. Entonces la madurez no tiene que ver con edad, no tiene que ver con los años que llevas en el Evangelio, tiene que ver con una de ellas, una de las señales es las decisiones que tú tomas en la vida, número 2. Y número 3, se mide por tu conducta, primordialmente cuando estás bajo presión. Cuando estás bajo presión. Y es ahí donde vienen muchas pruebas. Cuando vienen las crisis en tu vida, en ese momento de ahí en adelante es donde se va a reflejar quién es realmente tu carácter. Todo es bonito al principio, así son las relaciones, todo es bonito, porque uno presenta lo mejor. Tú quieres ver la condición de la persona. Cuando se presenta la presión, cuando se presenta la crisis de ese momento en adelante, cuando vienen las presiones externas, empieza a sacar a flote lo que tú tal vez ni sabías que tenías en el alma, o la condición, el corazón, bajo presión, bajo crisis, es cuando todo sale a flote. Así que, ¿cuáles son los obstáculos? Quiero darle también los obstáculos que les impiden crecer espiritualmente.
Anótelo. Número 1, el egocentrismo, el egoísmo, el ser egoísta. Ese es uno de los obstáculos que te impide crecer espiritualmente como persona. El ser egoísta. El egoísmo daña. Esta influencia de las tinieblas que vuelve al hombre egoísta, tristemente es uno de los factores, uno de los obstáculos que causa que una persona crezca espiritualmente. Número dos, anótelo. Número 2, la manipulación. La manipulación. ¿Cuál es la manipulación? Anótelo. El querer ayudar a Dios. El querer ayudar a Dios. El querer tener control de todas las cosas que le suceden. Número 2, la manipulación. Y esto sucede cuando nosotros tenemos falta de fe. Cuando tenemos falta de fe, nosotros queremos tener control de las cosas. Muchas veces decimos que le ponemos los asuntos, las crisis, se lo ponemos en la mano de Dios, pero muchas veces se lo quitamos de la mano de Dios. Muchas veces se lo quitamos de la mano de Dios para entonces nosotros querer controlarlo. Esto impide entonces el crecimiento de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esto lo impide. Número 3, el razonamiento humano. El querer razonar las cosas espirituales con razonamiento humano en el momento impide o obstaculiza el proceso que Dios está haciendo contigo, que Dios quiere hacer en tu corazón. Número 4, tus pensamientos inmaduros, que no vienen de Dios. Estos pensamientos inmaduros, nosotros como pastores tenemos que lidiar con muchas personas que tristemente abren sus pensamientos a pensamientos que no vienen de Dios. Pueden ser pensamientos, anótelo, pensamientos egoístas, pensamientos que vienen del corazón, pensamientos egoístas, donde yo pienso que la mejor manera es así. Cuando uno no tiene a Cristo como Señor y Salvador, o cuando uno no tiene una relación con Dios, uno tiende a pensar egoístamente. Por lo general, la gente, cada uno jala para su lado. De esa manera no funciona. Dios nunca diseñó para que el matrimonio sea así. Entonces, esos pensamientos, Satanás muchas veces quieren establecer mentiras, conceptos erróneos en los pensamientos, mayormente para causar contienda y división. Pero estos vienen por pensamientos inmaduros. Una de las señales de madurez, anótelo, es usted saber manejar sus pensamientos. Número 1. Y número 2, saber interpretar los pensamientos que tienes en tu mente. Como hijo de Dios, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos que quieren robarte la paz. Estos pensamientos son un razonamiento humano, pensamientos humanos que quieren impedirte ver más allá de lo que Dios te promete, lo que Dios quiere que tú entiendas y que tú veas. Número 5, otro impedimento de tu crecimiento es la duda y la incredulidad. Porque si es Dios el que te va a dar el crecimiento y Dios es el que te da la madurez, y Dios te da el crecimiento y la madurez, ¿por qué no sujetarte al orden de Dios, al proceso? El proceso, cuando se habla de proceso, es el procedimiento de Dios para Dios transformar tu vida, como lo hizo conmigo. En el momento que le entrego mi vida a Cristo, de ahí en adelante empieza un plan de Dios de reconstruirme como persona, reconstruirte a ti en tu manera de pensar. Como les enseñé, los primeros mentores en la vida de esos niños somos nosotros, los padres. Nosotros somos los primeros mentores de esos niños. Y es un error pensar que yo voy a hacer algo delante de ellos y pensar de que ellos no van a imitar. Los hijos no solamente se llevan de lo que uno le dice. Los hijos se llevan, quiera o no quiera. Ese es el diseño, así lo diseñó Dios. De sus acciones. Sus acciones hablan más que sus palabras. Sus hijos miran más sus acciones. El interés de Dios en el momento que usted lo recibe como Señor y Salvador, que sucedió conmigo de aquí en adelante, es Dios decir: Juan Canela, yo quiero transformar tu vida. No solamente quiero darte vida eterna, pero quiero de aquí en adelante empezar a procesar tu carácter, llevarte a un nivel de madurez en el carácter. En el momento que le entrego a Cristo como Señor y Salvador, le entrego mi vida y aquí en adelante yo me preparé para el proceso que Dios tenía conmigo. Quiero hablar acerca de qué necesito para crecer y madurar espiritualmente. Otro obstáculo que quiero que anote acerca del crecimiento y la madurez de como persona, como hijo de Dios, como creyente. ¿Cuál es? Número 6, anótelo. La amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Es tristemente de cómo la gente queda estancada en el resentimiento, la amargura, lo que les sucedió en el pasado. No sueltan el pasado. Estas experiencias que han vivido
la amargura. Ahora, estas tres siempre operan fuerte en el espíritu de la persona. ¿Cuál es? La amargura, el resentimiento y la falta de perdón. La falta de perdón, gente, cuando las influencias demoníacas son fuertes, la falta de perdón se puede ver en la característica de la persona, porque se comportan como niños resentidos. Y le estoy hablando ya a gente de adulta. Porque uno del fruto que representa que nosotros hemos o estamos madurando es la capacidad de poder perdonar. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón, el resentimiento, la amargura y la falta de perdón, esas tres, tristemente llega al corazón del alma y le impide al ser humano avanzar en la vida, porque no ha perdonado, sigue en el pasado con lo que le hicieron. Y de acuerdo a las experiencias que vivió en el pasado, asimismo interpreta su futuro y aún las relaciones con otra persona de igual manera. Eso es una señal de inmadurez. No tiene la capacidad de poder administrar sus emociones. Por eso la amargura, el resentimiento y la falta de perdón se manifiesta en el fruto, en la conducta, la manera de nosotros tratarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque todavía hay condiciones internas en el corazón no resueltas. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Porque en medio siempre de las discusiones se regresa a lo que sucedió 20 años atrás, queriendo sacarlo al asunto presente, en el momento. ¿Por qué no continuamos adelante en la solución? ¿Cuál es la solución? Anótelo. Y es necesario para la madurez. Aprende a perdonar. Aprende a comprender la persona que te falló. Porque aquí hay alguien que puede decir, no, pastor, yo nunca he fallado. Yo nunca he fallado, no. Asimismo como quieres misericordia, asimismo como tú quieres que la persona ya saque de la cantaleta de la mente, asimismo es necesario que tú saques de la mente la cantaleta y la situación que tú estás viviendo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey. ¿Qué necesito yo entonces para poder crecer y madurar? Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en discernimiento del bien y del mal. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué tú necesitas para crecer y madurar espiritual? Número uno, anótalo, alimento en espiritual. ¿Qué necesitas? Palabra. La palabra de Dios es uno de los ingredientes poderosos para la madurez espiritual. La palabra de Dios, cuando tú la recibes, Dios te habla, te dirige en la vida con su propia palabra. La palabra también es considerada como sabiduría. Digan conmigo, sabiduría. Esta sabiduría es la que Dios quiere poner en tu mente, para que entonces sea eso, la sabiduría que te regule, que te encamine en la vida. La sabiduría es lo que trae solución a los problemas, no acordándote de tu pasado, no acordándote de lo que sucedió. Ahí no hay solución. Dile que está a tu lado, mirando para atrás no hay solución. La solución está mirando hacia adelante, pero no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Porque también quiero que enseñarle, anote esto, que otro ingrediente, otro elemento que necesitas para madurar en la vida, avanzar en la vida, es, anótalo, la guianza del Espíritu Santo. Dios te da palabra, usted viene y se congrega y Dios te da palabra, Dios te nutre con revelación. Y Dios es esa revelación que Dios nos da es para nosotros crecer en la vida. Porque la inmadurez está aquí. Muéstrame a un manganzón o una manganzona ya con 60 años, todavía pensando como si fuera niño. Hay personas que no importa la edad que tienen y tú le dices, piensan como niños. Yo conozco uno que todavía tiene una mesa que está tratando de todavía de terminar, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos interpretar bíblicamente. Así que el alimento espiritual es necesario de parte de Dios para poder tener la sabiduría revelada. ¿Qué necesito? Anótelo, número 2. Necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios quiere guiarte la vida. La presencia de Dios quiere guiarte. El Espíritu Santo es necesario para que Dios sea el que te guíe en la vida, tomando las mejores decisiones para obtener los mejores resultados en la vida. Necesitas sabiduría y esto viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tú necesitas? Uno de los factores que tú necesitas para poder crecer, tienes que tener una comunión y una relación muy personal con Dios para que sea Dios el que te guíe en la vida a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 14, dice:
que todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Dios quiere encaminarte en tu diario vivir. En todo tiempo Dios quiere tomarte de la mano y guiarte a través de su Santo Espíritu, guiarte en la vida. Anota esto. Dios quiere desarrollar tu percepción espiritual. Dios quiere encaminarte para que no solamente tú tengas sabiduría para operarlo aquí en la tierra, pero también que tú entiendas, puedas tener percepción espiritual también. Dios quiere que tú desarrolles tu habilidad de discernir, interpretar lo que Dios y las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque si no sabes interpretar a Dios, no sabes interpretar las situaciones temporeras que están sucediendo en tu vida, y cuando no las sabes interpretar, tristemente vas a responder de una manera inmadura en la situación. Es muy importante como creyente tú saber cuando Dios te está hablando, cuando Dios está en el asunto, para que no tomes el control de la situación y termine tú dañando la situación. Para que no termine dañando con la izquierda lo que hiciste con la derecha. Necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Es importante de parte de Dios. Dios te da revelación para que tú tengas percepción en lo espiritual. Dios quiere madurarte para que tú entiendas cómo operan las cosas espirituales en el ámbito espiritual. Ustedes han escuchado acerca de las actividades demoníacas, como las tinieblas quieren entrar en los matrimonios para separarlo, como quiere entrar en el corazón de la persona. Tienen que entender estas cosas espirituales para tú saber cómo manejar esas situaciones cuando se presentan en tu vida. Las situaciones espirituales, cómo opera. Entonces hay que tener esta percepción espiritual. Es parte de la guianza del Espíritu de Dios. Así que Dios quiere desarrollar la habilidad, anótalo, Dios quiere desarrollar tu habilidad de discernir e interpretar las cosas espirituales. Primordialmente, la guía del Espíritu Santo. Esto te libra de toda confusión, te libra de toda confusión, de todo desvío de la voluntad de Dios. Conozco personas que se han desviado de lo que es la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen dirección. Cualquier cosa lo mueve. Cualquier cosa en la vida se le presenta una oportunidad, para allá va arrancando, no sabiendo, primero sí, antes de orar y decir, Señor, me conviene. Para eso Dios está en tu vida, para ser tu Dios. Él quiere guiarte en la vida. Él quiere ser tu Padre que te encamina. Pero cuando no tienes una relación con Dios, aquí en la tierra vas a vivir con tu propia percepción. Por eso es que el razonamiento humano es uno de los obstáculos de la madurez. ¿Por qué? Porque la guianza no viene de parte de un Dios que todo lo conoce, pasado, presente, futuro, y Dios está listo en todo tiempo para encaminarte. Número 3, anota esto: las experiencias de la vida son necesarias, especialmente las experiencias difíciles. Veamos esto, lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, del 17 al 18. Y Dios aquí, a través de su palabra, nos revela qué sucede en nuestra vida cuando vienen leves tribulaciones momentáneas en tu vida. Leves. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea, digan conmigo, leve tribulación. Digan conmigo, momentánea. Dile que está a tu lado, eso es temporero. Esa leve tribulación que estás pasando en este momento, dice la Escritura, dice la palabra, que produce en ti, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El peso, la gloria es quien tú eres como persona. Tú no puedes tener un peso de gloria con un nivel de inmadurez como persona en la vida. No estás representando, no estás dando un fruto de persona madura. Pero cuando eres un buen representante y das fruto de una persona en tu conducta, en tu manera de pensar y ser y en tus decisiones, esa es tu gloria. Gloria es quien tú eres. Es lo que tú manifiestas, cómo la gente te conoce. Es lo que tú reflejas. Entonces, lo que usted conoce de mí es lo que usted entiende de Pastor Juan. Mi fruto, digan conmigo, mi fruto. Tu fruto es quien tú eres. Tus palabras y conducta, por lo más que quieres actuar y aparentar o querer ser lo que no eres, al fin de cabo, un árbol de manzana, al fin de cabo, por lo más que quiera dar naranja, te va a dar manzana.
Porque ese es el árbol. Tú vas a dar y vas a hacer lo que tú eres. Y ese es el diseño de Dios. Tú eres y vas a manifestar y vas a hablar de acuerdo a las condiciones internas que tú tienes. Por eso Dios entonces permite que crisis, que tribulaciones, leves tribulaciones momentáneas, ¿qué hacen? Producen en ti. Dios lo permite para que produzca en ti, en nosotros, un cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué? Porque siempre vienen leves tribulaciones que son momentáneas. ¿Por qué te estás sacudiendo y entras en una depresión como que es algo eterno? No es eterno. Los problemas del 2020 ya se acabó. Ya se declaró, el COVID se desapareció. Pero en el momento parecía como algo que era eterno. Gente entraron en depresión. Es más, hubieron personas que murieron más por la presión psicológica y la crisis del COVID que del mismo COVID. ¿Por qué? Porque no pudieron entender que estas leves tribulaciones momentáneas, no te olvides que son momentáneas, Dios las permite para producir en ti cada vez. ¿Por qué cada vez? Porque siempre hay una temporada nueva del proceso de Dios para tu vida. ¿Qué Dios quiere? Que tú te mantengas firme. Porque cuando viene la crisis, en el momento que viene la crisis, por lo general el ser humano lo que hace es correr de la crisis. Los matrimonios, ¿qué quieren hoy en día? Lo primero es, no, yo agarro mi matete y me voy. ¿Por qué? Si es una leve tribulación, no es tiempo de, dile que está a tu lado, no es tiempo para separarse, viejo. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Encontrar, el problema te va a seguir. El problema no se va para ningún lado. Entras a otra relación, matete nuevo, gente nueva, casa nueva. Se levanta otra vez el problema. Ya le corriste una vez. Ya tu mente está programada. ¿Qué yo hago? Agarro los matetes por segunda vez y salgo corriendo otra vez. Dile que está a tu lado. Eso no funciona. Eso no funciona. Los problemas se confrontan. Pero Dios quiere madurarte para que lo confronte de manera madura. Porque si no, tú mismo vas a echar a perder lo bueno y lo hermoso y lo extraordinario. La obra que Dios ha empezado contigo. La obra que Dios empezó contigo como cristiano. Dile que está a tu lado. Yo voy para adelante. Voy a madurar. Voy a crecer. Rehúsa quedarte en la condición que tú estás. Rehúsa quedarte en las condiciones, las malas mañas. Yo tenía muchas malas mañas del pasado. Dios me ha hecho libre de todas ellas. Porque las malas mañas te estancan, te empeoran y pueden empeorar tu vida y lo que están alrededor de ti. Por eso Dios quiere madurarte. Por eso es necesario entender que parte del proceso, número uno, le dije, anótalo. Quiere madurar, número uno, Dios te da. Dios da de su propia palabra, sabiduría revelada. Número dos, tienes que ser guiado por el Espíritu. Eso es parte de la madurez. El Espíritu es el que te encamina y te dice, tranquilo, yo te fortalezco en este proceso. No, que la finanza está bajita. El Espíritu Santo te da paz y te dice, yo soy tu proveedor. He creado los cielos y la tierra. Él es el Dios del oro y la plata. Él te va a proveer. Dile que está a tu lado. No seas sacudido por las finanzas. Él va a proveer. El Espíritu Santo es el que te encamina a tomar decisiones sabias. A dónde invertir, a dónde no, cómo manejar tus finanzas, el comprar sí, el comprar no. Esa es parte de la guianza del Espíritu Santo. Número 3, las experiencias de la vida. ¿Cuáles son? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, póngale mucha atención. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mire eso, sino que dice las cosas que no se ven. Mira las cosas que no se ven. No mire las cosas que se ven, que es lo que te está diciendo. No mires la leve tribulación momentánea, no te enfoques en eso. Dile que está a tu lado, no te enfoques en eso. Conozco un Dios poderoso y más allá que va a cambiar eso. Por eso hay un dicho que yo digo y es muy conocido en esta iglesia. Todo está sujeto a cambio. Todo está sujeto a cambio. Todo está sujeto a cambio en la vida. ¿Por qué salir corriendo cuando se presenta la primera crisis? ¿Qué tal esto? Voy a ser guiado por Dios. Número 2, con la sabiduría que Dios me da. Y yo voy a hacer de mi parte en mi matrimonio. Voy a hacer de mi parte en mi trabajo. Y camino en sabiduría. Vas a ser honrado. Vas a ser respetado. Porque vas a ser reconocido con un mayor peso de gloria.
Pero ¿qué produce este mayor peso de gloria? Mayor peso de cuando si entra el presidente en este momento. Sé que muchos no están de acuerdo. Pero sé que si entra el presidente, vas a notar el peso de gloria que ese hombre carga. Porque lo que él es lo que lo representa. Es lo que lo representa, ese es el peso de gloria. Por eso Dios quiere darte un nivel mayor de peso de gloria. ¿Qué es esto? Madurez como persona, madurez espiritual. Que cuando vengan las situaciones tú puedas ser un buen representante de Dios, tomando la sabiduría guiado por el Espíritu para aplicarlo y ser parte de la solución. De eso consiste la madurez. Sea parte de la solución. No le huyas a los problemas. ¿Por qué? Porque la sabiduría, como el buen representante y portador de la sabiduría de Dios y cristiano que tú eres parte de la solución. Si tú te vas, entonces ¿cómo se soluciona la situación? A los problemas no se huyen. Como el ser humano está acostumbrado a huirle a los problemas, es aquí entonces donde Dios entra. Le voy a dar mi testimonio y con esto quiero terminar. En el 2002, cuando me encuentro en esta prisión federal, que es donde le entrego mi vida a Cristo, ahí yo estuve por un total de tiempo de 4 años y medio. Pero le puedo decir, no importa la crisis que se levante en mi vida, yo no salgo corriendo. Yo no salgo corriendo. Porque Dios me encerró entre 4 paredes. Entre lo peor de la sociedad, para ayudarme a mí a entender de cómo resolver los problemas con los demás, con la gente. Aún con lo que estaba sucediendo allá afuera, estando yo encarcelado, Dios me acostumbró a entender de que las cosas no se solucionan queriendo tener el control y manipulando. Le dije que eso es uno de los obstáculos en tu crecimiento y tu madurez. Tienes que aprender a soltar. Y mientras yo estuve allá adentro por 4 años y medio, Dios me enseñó a cómo comprometerme con Él, en una relación con Él, y cómo depender de Él para que lo que esté sucediendo afuera con mi familia, con mis hijos, y etcétera, que yo pueda confiar en el poder divino de quien es Él. Que mis hijos están allá afuera, yo estoy preso, que Él puede ser un mejor padre que lo que yo podía hacer en ese entonces, como mal ejemplo que yo era como ex narcotraficante. Parte de la madurez es Dios enseñarte a decir, hijo, aprenda a interpretar cuando te toca a ti y cuando le toca a Dios, porque si no viene un desespero. 18 dice, no mire las cosas que tú ves. Cuando la miras, míralo como algo temporero, que va a cambiar rápido. ¿Por qué? Enfócate en las cosas que no se ven, en tu Dios poderoso, en las promesas que Él tiene. No se ve como que se está cumpliendo. Gente, yo duré 3 años y medio antes de yo saber que Dios iba a hacer un milagro para sacarme de la prisión federal. Yo estaba mirando una cadena perpetua. Aprendí parte del proceso de la madurez, anótalo, es tener paciencia. Anote esto. Paciencia, tiempo. ¿Qué tú necesitas para madurar? Número 4, anótalo. El tiempo de Dios. El tiempo, la madurez demanda tiempo de espera. ¿Por qué? Ese es uno de los factores, atención aquí, uno de los factores más importantes en la vida de un creyente. Tomando decisiones a la ligera, tomando decisiones que Dios no te ha mandado. Viejo, vas a ser un mal representante de Cristo. Porque vas a tomar, y lo peor es, por eso es que parte de lo que necesitas es discernir en lo espiritual. Porque lo peor es tomar una decisión cuando le dijiste a toda la familia que oraste, que Dios te dijo que lo hiciera, y terminas en fracaso. Entonces, ¿qué es lo que estás representando? ¿Fue realmente Dios que te habló? Entonces, hoy en día muchas veces se mueve la gente en emociones. Realmente no es el Espíritu de Dios, sino la costumbre de tener el control, de hacer las cosas a mi manera. Razonamiento humano, deja a Dios que sea Dios. Entonces Dios quiere ayudarte a ti a madurar, anótalo, para que aprendas a escuchar su voz. Dios te diseñó para que tú lo escuches. Como Dios quiere guiarte en la vida para que tenga los mejores resultados en la vida, Dios quiere acostumbrarte a ti a ser guiado por el Espíritu y que no tome decisiones si Dios no te ha mandado. Aprende a escuchar, anótalo, voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Voy a desarrollar mi capacidad de discernir y escuchar la dirección de Dios en mi vida. Todo proceso tiene su etapa, cada etapa tiene su tiempo. Cada nivel de crecimiento y madurez tiene su temporada. Anote esto.
Los diferentes niveles de crecimiento, en parte, lo determinamos nosotros. Tu aceleramiento, tu crecimiento acelerado. Aquí yo le presento personas que lo que tienen son 2, 3 años convertidos y lo pongo a predicar y tú dices, y esta persona lleva como 10 años en el evangelio. No, lo que lleva son 2 o 3. ¿Pero por qué? Porque se han comprometido, se han sembrado en una relación con Dios, se han comprometido en la iglesia y han pasado por el proceso de crecimiento y madurez. No ha sido fácil. El proceso de Dios para madurarte como persona no es fácil. ¿Por qué? Porque un gran factor de ello, ¿sabe cuáles son? Las experiencias difíciles de la vida. No que me la hicieron saliendo corriendo. ¿Por qué te vas de la iglesia? Que alguien te pisó sin querer, que un mujer te pidió que te sentaras allá. Pues es parte del proceso, eso es parte de la madurez. Donde quiera que vayas, conceptos erróneos y maduros en la mente, piensa que todo el mundo la tiene contra ti, que el mundo está contra ti. No, el mundo no está contra ti. Eres un hijo de Dios. Tú portas la presencia de Dios para que tú seas parte de la solución en tu trabajo. No salgas corriendo de tu trabajo. Vamos, alguien me dice amén. ¿Alguien se pone de acuerdo conmigo? No salgas corriendo de tu matrimonio. Las experiencias son necesarias. Número 5. Aprende a ejercitar los sentidos espirituales en tiempo de crisis, aflicción y tentación. Un buen lugar para tú desarrollarte como un hijo de Dios, pero como un siervo de Dios es en la iglesia. Aquí donde vas a tener estas lindas experiencias. Lo que usted ve es lo que es. Esta iglesia, como usted la ve, de amorosa, así como va en crecimiento, lo que usted ve, eso es lo que hay, eso es lo que es, eso es lo que somos como iglesia. Pero este es un buen lugar para usted plantarse y comprometerse en su relación con Dios y pasar en su proceso de madurez, porque aquí va a recibir la palabra de sabiduría que usted necesita. Yo soy el primer ejemplo como pastor. Yo modelo el fruto de lo que yo le predico para que usted entonces diga y pueda verlo como punto de referencia, como su pastor, y decir si Dios lo hizo con él. Mujeres, usted dice si yo lo hizo con el pastor, lo va a hacer con mi marido, por lo peor que sea. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Al igual a los hombres también. Si Dios lo hizo con la pastora, así mismo lo va a hacer con tu esposa. Y número 6, con esto termino. Aprenda a descansar en la presencia de Dios. Cuando estás cansado y cargado en la vida, aprende a descansar. Toma pausa, amén. Y entra en adoración. Que Dios te va a dar un rerouting en la vida. Cuando te sientes desorientado, cuando te sientes, vamos, ¿a quién le estoy hablando? Cuando te sientes en la vida que tú no sabes si es para allá, a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás, te sientes estancado, es tiempo de empezar a entrar en esa linda presencia de adoración. Prepara, hay muchas alabanzas y adoración, entra en YouTube, hay muchas alabanzas y adoración, y quiet your mind y di, Señor, háblame, que los problemas, lo que tú ves, que no sea la guianza y la dirección tuya, que sea la linda presencia de Dios. Acostumbra a escucharlo, acostúmbrate a relacionarte con Él, porque de Él procede, dice la Escritura, que uno sembró, otro segó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios quiere madurarte. Dios quiere perfeccionarte como persona para el bienestar tuyo y los que están alrededor de ti. Porque si no maduras y no cambias, las consecuencias son tuyas y también de los demás. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.